Hablando del conocimiento, es interesante que prestemos atención al paradigma científico, al cambio en el paradigma científico, el modo de conocer. En el viejo paradigma científico hay una división entre el sujeto y el objeto, hay una clara división entre el investigador, hombre o mujer de bata blanca, de este lado del microscopio, y el objeto que está en el platillo al otro lado del microscopio. No cabe confundirlos. Sin embargo, viene Heisenberg, y Heisenberg descubre con el microscopio electrónico más avanzado de la época que podemos determinar la velocidad de un electrón o el sentido de marcha, pero no las dos cosas a la vez. El investigador o la investigadora tienen que elegir, y al elegir sesgan el resultado de la investigación. Si se fijan en la velocidad, averiguan la velocidad. Si se fijan en el sentido de marcha del electrón, averiguan el sentido de marcha del electrón. Lo cual significa que esa división entre el sujeto y el objeto desaparece. El sujeto, el objeto, la experiencia y el protocolo de investigación conforman a partir de ese momento un todo sistémico. Y ese es el nuevo paradigma, el paradigma que yo llamo de la interdependencia compleja, donde todo está interrelacionado. Claro, luego esto nos servirá para entender la política, nos ayudará a entender el federalismo y nos ayudará también a entender por qué insistimos en combinar el principio de unidad y el principio de diversidad. Estamos, repito, en el paradigma de la interdependencia compleja. Lo mismo ocurre con el tiempo reversible del viejo paradigma se convierte, y cíclico del viejo paradigma se convierte en el tiempo irreversible, prospectivo. ¿Estamos aquí porque nos empuja el pasado o estamos aquí porque el futuro tira de nosotros? Probablemente las decisiones que tomamos en el presente dependan más de lo que queremos ser mañana, en el futuro, de mayores, que de lo que fuimos en el pasado. Por supuesto, el pasado también influye, pero probablemente menos que el futuro. Por lo tanto, no es tanto el empuje del pasado cuanto el tirón del futuro. Y en tercer lugar, el tema de la continuidad frente a la discontinuidad del nuevo paradigma. Por lo tanto, si el viejo paradigma nos lleva a una situación de tradición, de estancamiento, el nuevo paradigma nos aboca a la era de la creatividad. ¿Estamos ahí todavía? No, todavía no estamos ahí. Pero debemos de profundizar en el nuevo paradigma científico para entender la necesidad y la urgencia de construir esa era de la creatividad. El federalismo podría definirse como un pluralismo dialéctico susceptible de combinar dinámicamente los principios de unidad, principio de coordinación, y de diversidad o de respeto democrático a las diferencias. Otra definición del federalismo, ya conocemos la de unidad en la diversidad, pero foedus, el federalismo, la palabra federal viene de foedus, como sabemos, significa pacto. Ha habido un pacto muy importante después de la Segunda Guerra Mundial que ha permitido ese desarrollo del que hablábamos antes y del estado del bienestar, pero ahora ese pacto está en crisis y hace falta un nuevo pacto. Bueno, pues pacto, el federalismo es la cooperación simbiótica, es la unidad en la diversidad y es también el pacto. Es una cultura de acuerdo. 3 dimensiones del federalismo. La dimensión política, del siglo XVIII, Hamilton, por supuesto Madison y Jay, pero sobre todo Hamilton. La dimensión económica, Pierre-Joseph Proudhon en el siglo XIX. Y la dimensión filosófica, Alexandre Marc en el siglo XX, el gran filósofo del federalismo. La Revolución Americana fue, según los propios estadounidenses, un gran experimento en libertad. An experiment in freedom, dicen ellos. Y yo me pregunto, ¿la experiencia europea podrá convertirse en un gran experimento en creatividad? Es un experimento en libertad y en ambos casos es un reto dialógico y un reto creativo, tanto la Revolución Americana como la Revolución Europea. El liderazgo de la Revolución Americana es un liderazgo colectivo. Es un liderazgo que inventa el republicanismo moderno, la democracia y también el federalismo. El federalismo, unidad en la diversidad, se sitúa entre el monismo del Estado totalitario, de la homogeneidad, y el particularismo de la sociedad interestatal que puede convertirse en un caos. ¿Cuál es la relación entre el federalismo y la federación?
La federación es la aplicación al ámbito político-territorial del ideal federal. La relación entre el federalismo y su aplicación al ámbito político-territorial, que es la federación. El federalismo es el espíritu que anima las instituciones, es decir, la Constitución, el Parlamento bicameral, la autonomía, etc. Y es en realidad una filosofía de la acción, es una filosofía de la acción que da sentido, es decir, dirección y significado a esa acción. Y es también la cultura política que subyace a los procedimientos, prácticas y comportamientos políticos de la federación. Por lo tanto, hay una relación muy interesante. El federalismo es unidad en la diversidad, pero también es conviértete en lo que eres, nos dice Alexandre Marc. El federalismo aplicado, la dimensión política. Bien, es una nueva forma, inaugura una nueva forma de relación entre ciudadanos y gobiernos con tres ideales: el republicanismo, el constitucionalismo y el gobierno compartido. Alexandre Marc desarrolla los principios jurídico-políticos del federalismo: autonomía, cooperación, exacta adecuación de poder, antes llamado subsidiariedad, y participación. Y también desarrolla los elementos de la filosofía federalista: realismo, dinamismo, sistemismo y personalismo. Existe una relación biunívoca entre cada uno de estos principios, cada uno de estos cuatro principios jurídico-políticos y cada uno de estos cuatro elementos de la filosofía federalista. De tal manera que la autonomía está conectada con el realismo, la cooperación con el dinamismo, la exacta adecuación de poder con el sistemismo y la participación en la toma de decisiones con el personalismo, es decir, la persona en el centro del sistema. ¿Y cuál es la relación entre la federación y la confederación? Vamos a analizarla en función de una serie de parámetros. En primer lugar, la relación entre el todo y las partes. La confederación agrupa estados, la federación agrupa a estados y también a ciudadanos y a pueblos. El vínculo jurídico, en el caso de una confederación, es un tratado internacional, en el caso de una federación es una constitución democrática. La naturaleza de las instituciones es oligárquica en el caso de la confederación y democrática en el caso de la federación. La toma de decisión por unanimidad, derecho a veto de cada uno de los Estados miembros, en el caso de la confederación, mayoritaria y por lo tanto mucho más ágil en el caso de la federación. La extensión de las relaciones, pues entre Estados soberanos y a todos los niveles respectivamente. Y las ciudadanías, pues hay dos: el Estado federal y el Estado federado. Y en el caso de la federación, esto es en el caso de la federación, y en el caso de la confederación solamente existe la ciudadanía del Estado miembro de esa confederación. ¿Qué sentido tiene todo esto en relación con un proceso de integración europea? Pues que en el caso de la confederación, y la Unión Europea es sobre todo una confederación, aunque tenga, como hemos dicho, instituciones federales, significa que la flotilla avanza a la velocidad del buque más lento, es decir, del Estado que menos quiere integrarse. Por lo tanto, ese derecho a veto bloquea el proceso de avance del conjunto. ¿Por qué? Porque las decisiones confederales se toman por unanimidad. Cada Estado miembro de esa confederación retiene el derecho a veto. Mientras que en una federación donde se toman las decisiones por mayoría, las posibilidades de avanzar juntos, de que un Estado no ponga palos en la rueda del proceso integrador, son mucho mayores. Por eso la federación es mucho más eficaz que la confederación en un proceso de integración política como es el proceso de integración europea. Esencia del federalismo. Acción creativa del federalismo. El federalismo es acción creativa. Es una filosofía de la acción, un método de organización de la libertad que combina la visión global con la acción en los ámbitos más concretos y más próximos. Incide en el medio transformándolo e incide sobre todo en la mente de las personas que experimentan un salto cualitativo de consciencia. El federalismo y la sociedad futura. El federalismo es apertura, realismo, evolución. Los federalistas ven un desfase entre el mundo ideal que nos gustaría y el mundo injusto, conflictivo y violento que percibimos. En esa antinomia ven una oportunidad para actuar aproximándolos, ya que no solo somos responsables del mundo tal y como es, sino tal y como debiera ser. Esa aventura nos invita al liderazgo creativo.
superar el estato-nacionalismo destructor causante de 2 terribles guerras mundiales con docenas de millones de muertos, destrucción y sufrimiento perfectamente evitables. Requiere coraje, conciencia y compromiso con construir sociedades más justas y más libres, con un entorno de felicidad política que permita el desarrollo del potencial creativo de las personas. Alexandre Marc llama a ese proceso la revolución federalista. El rol del liderazgo creativo y Europa. Escribió Warren Bennis que toda merma en la calidad de nuestro liderazgo implica un aumento en el número y gravedad de los problemas que como sociedad nos veremos obligados a enfrentar. El liderazgo emerge en la intersección entre la persona que acepta representar el rol de líder, los que le apoyan, es decir, los otros, y la situación que demanda una actuación de liderazgo. Decía que el líder emerge en una situación concreta y vale para esa situación concreta, es decir, que no hay líderes universales, sino distintos estilos de liderazgo, algunos más adaptados a una situación que a otra. En segundo lugar, el liderazgo es voluntario. A nadie se le puede obligar contra su voluntad a asumir un rol de liderazgo. Es un plus de excelencia sobre el cargo, dirección o jefatura que se detenta, si se detenta, porque los líderes, una cosa es la potestas y otra cosa es la autoritas. No tienen por qué tener cargos. En tercer lugar, el liderazgo es un medio para un fin, es el cumplimiento de la misión o la realización del proyecto de que se trate. ¿De dónde viene la palabra líder? Viene de lodestone, que significa palabra cargada de poder, talismán, lodestar, visión, y lizan, que es un verbo arcaico que significa viajar. El líder, por lo tanto, es una persona con valores ocultos que emergen cuando la situación lo demanda, que acompaña entre el punto de partida y el punto de llegada a los seguidores y que proporciona una visión del mundo en el que desean vivir y deciden vivir. Implica la combinación entre los ideales y los intereses, entre el carácter moral y la inteligencia creativa. El liderazgo creativo se fundamenta en 2 pilares, la credibilidad y la eficacia. Decía Norman Dixon, el liderazgo es la capacidad de ejercer sobre otros un tipo de influencia que les permita actuar concertadamente con el fin de obtener un objetivo que no hubieran conseguido tan fácilmente de haber sido abandonados a sus propios recursos y mecanismos. El qué, el cómo y el para qué del liderazgo. En mi opinión, el qué del liderazgo es la materialización cooperativa de una visión. ¿Cómo? Pues impulsada por una intención y por unos valores. ¿Para qué? Para la transformación consciente al servicio de un colectivo. ¿Con quién? Pues con quien cada uno decida, porque el liderazgo empieza con una elección. Elemento central del liderazgo es la visión. Europa es una visión compartida. Dice Peter Senge, una visión compartida no es una idea, es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza de impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea, pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una persona, cesa de ser una abstracción. Se convierte en algo palpable. La gente comienza a verla como si existiera. Y concluye, pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida. ¿Qué vemos aquí? Podríamos decir, vemos un obrero juntando ladrillos. Podríamos decir, vemos un obrero levantando una pared. O podríamos decir, vemos un obrero construyendo una catedral. La actividad que ejercita el albañil es la misma, pero la visión no. Y eso lo cambia todo. Decía que el liderazgo se basa en 2 pilares, la credibilidad y la eficacia, y tiene 2 componentes importantes. La eficacia, la competencia y la credibilidad, sí,
La competencia orientada a la realización de tareas, a conseguir objetivos y a completar misiones. Es la metáfora del capitán profesional y nos revela la satisfacción del deber cumplido. Desarrolla el yo crítico. Por su parte, la credibilidad está orientada a inspirar, a armonizar y a coordinar personas. Es la metáfora del director de orquesta, el director de orquesta vocacional, que disfruta el proceso y desarrolla el yo creativo. ¿Cuál es el modelo IDEC, el modelo del Instituto para el Desarrollo de la Creatividad y del Liderazgo? Parte de la visión. Empezamos la casa por el tejado, parte de la visión. Se abre a la paradoja y a la ambivalencia y se esfuerza por manejar el cambio a nivel personal, a nivel organizacional y en efecto spillover, en efecto cascada, a nivel societal. A través de la comunicación y basado en unos valores, juega con la dialéctica del pensamiento y de la acción. Se interesa por el poder, pero el liderazgo no es fundamentalmente poder, por lo tanto por la efectividad y por los resultados. Pero la autoritas es distinto de la potestas. La potestas te la da el cargo. La autoritas te la dan los demás cuando actúas con integridad. Es decir, cuando lo que piensas, dices y haces están alineados. Cuando te comprometes con servir a los demás. Y eso es una fuente de eficacia y de influencia que te refuerza el carácter, entendido como el conjunto de cualidades internas, de cualidades personales que uno decide expresar hacia afuera. Y es una espiral, no es un círculo, es una espiral. Es decir, que una vez recorridos estos 6 puntos, visión, cambio, valores, poder, autoridad y carácter, uno siempre puede refinar la visión, mejorar las destrezas de cambio, en lo personal, organizacional y societal, decía, refinar el sistema de valores, etc. Por lo tanto, el liderazgo creativo es una espiral de crecimiento que pierde, como una asíntota que se pierde en el infinito, podríamos decir. En el proceso creativo, todo va de lo más sutil, la idea, la creencia, a lo más denso, el proyecto realizado. Creer, crear, crecer. O si lo preferimos, creencias, decisiones, acciones y resultados. Si no nos gusta el resultado de nuestra vida, tendremos que analizar las creencias de partida. Interesa reflexionar sobre 3 grandes líderes éticos europeos: Jean Monnet, Altiero Spinelli y Alexandre Marx. Los 3 son federalistas, pero su perfil es distinto. Analicémoslo brevemente. Jean Monnet es el arquetipo de líder discreto, modesto, eficaz, creativo, visionario, persuasivo, confiable. Su visión consiste en evitar nuevas guerras civiles intraeuropeas. ¿Cómo? Pues a partir de una idea simple. Él dice, las ideas simples no se le ocurren a casi nadie. Yo diría, a partir de una idea brillante. Si los cañones se fabrican con acero y el acero con carbón y con hierro, pongamos las cuencas franco-alemanas del Sarre y del Ruhr bajo una alta autoridad, fuera de la jurisdicción de los Estados-nación. Arrebatando así el juguete bélico a los Estados, ya no podrán dirimir sus diferencias, sus conflictos, recurriendo a la guerra. Una idea tan brillante como original y eficaz. Es el principio de la CECA, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Monnet se convirtió luego en el primer presidente de esa alta autoridad, con sede en Luxemburgo, y más tarde lideró el Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa. Si tengo que resumir, diría que Jean Monnet fue un federalista pragmático. Altiero Spinelli nació en el seno de una familia acomodada. Se convirtió en líder de las Juventudes Comunistas de Roma, fue detenido, torturado y encarcelado por el régimen fascista y luego confinado junto a otros en la inhóspita isla de Ventotene. Deja el Partido Comunista tras el pacto entre Hitler y Stalin, ya que comprende que ambos sistemas son igualmente totalitarios y opresores. Junto con Eugenio Colorni y Umberto Rossi, redacta el visionario Manifiesto de Ventotene. El Manifiesto de Ventotene se escribe cuando Europa está todavía bajo la bota nazi y
proporciona una visión de cómo será Europa, una visión prospectiva después de vencer al totalitarismo hitleriano. En él decreta una línea divisoria entre lo que va a ser a partir de entonces progresista y conservador. Ya no será la izquierda tradicional la progresista y los partidos burgueses los conservadores, sino que serán los partidos favorables a la construcción de una democracia europea, los progresistas, con independencia de su perfil ideológico, y conservadores, los partidos partidarios del status quo, del mantenimiento de esa Europa en un mosaico de estados-nación divididos. Tras ser miembro de la Comisión y europarlamentario, consigue desde el llamado Club del Cocodrilo el apoyo de parlamentarios de todas las tendencias políticas del Parlamento Europeo para una nueva Constitución, para un proyecto de Constitución Europea en 1964. Proyecto que luego sería, desgraciadamente, bloqueado por los Estados nacionalistas. ¿Cuál sería, en última instancia, el perfil de Altiero Spinelli como líder? Altiero Spinelli es un político de raza, es un campeón del liderazgo hamiltoniano, es decir, del liderazgo político de la construcción de los Estados Unidos de Europa, de una federación europea. Alexandre Marc, menos conocido que Monnet y que Spinelli, fue sin embargo el más creativo, profundo y completo de los líderes federalistas europeos, en mi opinión. Al igual que ellos, se inspira en el ejemplo de la Revolución Americana, pero va más allá. Inspirado por Pierre-Joseph Proudhon y por el socialista humanista Charles Péguy, desarrolló el federalismo integral o federalismo global, enriqueciendo el federalismo político hamiltoniano con las dimensiones económica y filosófica. Marc no se contenta con realizar un calco, una mera transposición institucional de Estados Unidos al caso europeo, sino que observa el experimento en libertad, como le llaman los americanos, en Experiment in Freedom, que le eleva a categoría de realidad abstracta, conceptualizándolo con la ayuda de Guiego en los principios jurídico-políticos del federalismo de los que hablamos. No contento con esto, desarrolla además los elementos de la filosofía federalista: realismo, dinamismo, sistemismo y personalismo. Y en relación biunívoca con esos principios jurídico-políticos de autonomía, cooperación, exacta adecuación de poder y participación. Ya que, según el teorema de Gödel, del matemático Kurt Gödel, ninguna disciplina es capaz desde ella misma de dar cuenta de sus fundamentos, es decir, necesita trascenderlos para comprenderlos cabalmente. Por eso la filosofía federalista es tan importante. Si seguimos el teorema de Gödel, no podemos explicar la aritmética si no hacemos un salto a la lógica, no podemos explicar el funcionamiento de la psique humana si no hacemos un salto al plano óntico, y no podemos explicar la política si no trascendemos al plano ético. ¿Qué ocurre? Que la lógica, la ética y la ontología son partes de la filosofía. Por lo tanto, la filosofía es absolutamente fundamental para comprender cabalmente el funcionamiento en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito político. La federación se explica desde el federalismo. La federación se explica como una aplicación del federalismo, que en realidad es una filosofía del pensamiento y de la acción. Alexandre Marc fue un educador, fundó el Centro Internacional de Formación Europea, fue un escritor, fundó l'Europe en Formation, una revista importante, fue el primer secretario de la Unión Europea de Federalistas, es decir, fue un hombre con una capacidad de ser pensador y al mismo tiempo hombre de acción. Extraordinario. Alexandre Marc es también el padre de la economía federalista, de una economía bizonal que toma lo mejor del sistema de economía socialista, planificada, centralizada, y lo mejor del sistema capitalista de libre mercado. Es un modelo en el que nos habla del mínimo social garantizado, del servicio civil obligatorio y de un crédito para emprender. Son ideas absolutamente actuales en la segunda década del siglo XXI. Aunque él las concibió a mediados del siglo XX, lo que revela su enorme capacidad prospectiva, su gran visión para Europa y para el mundo. El sabio chino Lao Tzu escribió: el mal líder es alguien a quien la gente desprecia. El buen líder
es aquel a quien la gente alaba. El gran líder es el que logra que el pueblo o la gente diga, lo hicimos nosotros. Ese es el liderazgo al que estamos llamados los europeos en relación con la construcción de esa democracia plena, de esa federación europea en la que tenemos que convertirnos. Gracias.